Ah, con la Marcia. Sí, pues con la Marcia la amistad Nunca. se deterioró. O sea, ya como que, sí, pero yo les había escrito y en un momento, Marcia, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Supe que estuviste en Chile, cuéntame cómo, y no me contestó. Dije, bueno, Estuvo en Chile. yo, sí, poco, 10 días, mejor no le diga a nadie porque voy solo 10 días a estar con mi mamá y vuelvo, algo así. A mí me sonó Ya. sospechoso también algo, no sé qué, pero Mira, no le diga a nadie, no sé. yo le escribí porque como no ha ido a las clases de la Flor de Oro, le escribí, pero ¿Mm? sabiendo que todo el problema que está entre ustedes, ¿no? Pero por lo ¿Mm? mismo, le escribí haciéndome, sin darme por aludido de nada, ¿no? ¿Mm? Preguntándole qué pasaba, por qué, en qué estaba, que no había podido asistir. Me dijo, no me dio muchas explicaciones, pero me dijo que ya la próxima semana volvía. Ah, Así que veamos, pues, veamos si vuelve y ojalá, pues, mm. es una gran persona ella, no, porque sería absurdo quedarse peleado. O sea, entiendo que hay una tensión y hay un karma, ¿no? Pero no por eso uno se va a quedar peleado. Claro, ella conmigo, bueno, yo creo que ellos deben pensar que yo soy explotadora, que como soy tan mala amiga, que tengo a Alan trabajando, que como que yo debería ser más comprensiva, le he dicho, pucha, ya te equivocaste, Alan, por ayudarme, aquí tenéis más plata para que sigamos haciendo las cosas, veamos, sigue trabajando, yo voy a conseguirme la plata, porque Alan me dijo, en un momento podrías conseguirte un préstamo para que yo pueda seguir trabajando. Yo creo que está choreada porque debe sentir que yo debería haber hecho eso. Mira, lo que ella piense o no piense, no lo sabemos. Dejemos sus pensamientos y Es ya se verdad. irá dilucidando. Pero esperemos que la relación no se deteriore. O sea, está deteriorada, pero no tiene por qué romperse. Se puede recomponer. Quando c'è la fiducia e poi questa fiducia non viene disattesa, è molto difficile, è Cuando molto. uno tiene confianza, dice en alguien, y esa confianza viene descuidada, es difícil después. Sí, pero mira, la confianza que tú depositaste en el marido de ella. Y no es lo mismo que ella, pues, Sí, son dos personas distintas. sí, el marido, ¿no? No. Y ella depositó Mm. confianza en ella tampoco, no tiene por qué desconfiar de ti, o sea, simplemente hubo ahí un desarreglo entre ustedes, pero ella no está directamente involucrada, de modo que no tiene por qué, yo No, entiendo que hay un calma, sí, pero no tiene por qué terminar la relación. Yo espero que no. Mira, usted tiene una relación eh, espero propia, que no, pero totalmente ajena al marido de ella, ¿no? Y eso puede recomponerse. Veamos, si vuelve a la Flor de Oro ya es un comienzo, no. de- porque ella tiene buena relación conmigo, tiene Mm. buena relación con Iván, Iván la respeta mucho y Mm. bueno, a lo mejor ella se siente Sí, de que sí, ahí puede entrar en ese grupo sin que haya esta dificultad, ¿no es cierto? Y ahí poco a poco se va, se va amortiguando la tensión que hay entre ustedes. sí, puede Y ser. mientras tanto tú resuelves el tema este de tu casa y chao con Alan y qué bueno que ya no está más metido y nada, Mm. pues. Y eso ya con el tiempo se perdona. Ya el día de mañana tienes tu casa andando y ya, bueno, ya terminas por perdonar y él también lo superará por sus propios recursos, no tengo idea. Bueno, Mm. ahí queda la cosa, no tiene por qué, lo que te quiero decir no tiene por qué ser una ruptura, sino que más bien una trizadura, no una ruptura. Sí, puede ser. Ah, porque no sea una ruptura, ma una crepa. Cioè, io penso sempre al musico, se si fa una crepa in uno strumento, quello non suona più come prima. Traduci un po' questa cosa. Pienso siempre como músico. Si en un instrumento es una trizadura, nunca suena, vuelve a sonar bien. Non è. Sí, un instrumento, pero bueno, en este caso no es exactamente lo mismo, somos personas, en fin, vaya a saber uno, yo no, puede que Adriano tenga razón, yo no estoy diciendo que yo tengo la razón, pero no puedo decir que esto está roto. Yo, Puede que sí. a favor de la posibilidad de recomposición, es que
por momentos siento que, o sea, que no hubo mala intención, se confundió, se enredó y no se ha hecho mucho cargo de su error. Eso, Claro, y si hubiera sentido que hubo mala intención, así yo no voy a jugar plata, ahí yo no podría, pero yo creo que se fue eso. Pero después en otros momentos siento y digo, no hubo mala intención, pero la manera de salir de esto igual es chanta, porque si no, mira, vas a pagar las cosas igual como lo pagamos antes, o cuando le pido que mande los gastos, como que se salta algunos gastos que hay y después no sé si lo hace a propósito o no, no me escribe algunas cosas, entonces ahí lo encuentro como chanta, por lo menos chanta la chanta, manera de manejar esto. Claro, por lo menos chanta. Bueno, que me dijeron eso, ¿cachai? Eso que me dijera por último. Ya las bolsas, pucha, pues me equivoqué. No tengo cómo pagarle, la persona cobra, estoy inventando, 800 euros y yo no tengo cómo pagarlo. Realmente, paga lo tuyo, el día de mañana te devuelvo la plata. No lo sé, como eso es lo que hacerse más responsable, pero que me digan, no, es como tú pagaste la otra vez los otros, también podrías pagar esto. claro, no, ahí estuvo mal, se hizo como enredando la cuestión. Bueno, andiamo, Así que no sé, yo creo que sigamos adelante y vemos cómo se resuelve el asunto. Ah, ya estamos grabando ya. Ya, entonces vamos a compartir pantalla. Ya, entonces Pues ahora mira. entramos a la causa eficiente, ¿no? Habíamos visto la causa material, la causa formal, o sea, el contenido, digamos, la material, la formal, cómo está configurado con los sentidos, con los centros. Y, y ahora vamos a ver la causa eficiente, o sea, el movimiento o la dinámica de la conciencia. Morfología de los impulsos. El psiquismo recibe impulsos de los sentidos y la memoria, que son traducidos en imágenes representables. Esto ocurre por medio de lo que sí lo designa como formas. Dice que los antiguos las pensaron como existentes en sí, donde las representaciones debían llenar las formas. Por ejemplo, todo objeto de conciencia se ajusta a las categorías ontológicas aristotélicas: sustancia, cantidad, cualidad, relación, entre otras, que son las 8 categorías aristotélicas, ¿no? Define, por ejemplo, tu objeto de conciencia se ajusta a las categorías ontológicas aristotélicas. Define a las formas como ámbitos mentales de registro interno que permiten estructurar distintos fenómenos. El estímulo toma forma cuando la conciencia lo estructura. Cualquier estímulo es un estímulo, pero en algún momento toma forma y tú ya sabes de qué se trata. La conciencia opera en distintos niveles. Cada uno tiene su propio ámbito formal. Así, un mismo estímulo tendrá distinta forma de estructurarse. Todos los niveles procuran compensar estructuradamente al mundo, darle sentido, ¿no es cierto? Organizar. Cada sentido tiene su manera de estructurar los datos de un objeto. Así, un clarinete, un clarinete, por Sí, sí, ejemplo, un clarinete, música, sí, sí, un, un, claramente. Está bien. un clarinete, un clarinete, por ejemplo, va a ser reconocido en forma diferente según sea la audición o la vista que lo estructure. Pero basta con que un sentido lo estructure para que se transforme en una representación global del objeto. ¿Ya? Tú lo Ah, escuchas, no lo ves, pero ya tienes el clarinete. Sí, O sí, si lo sí, sí, ves, sí, ya sabes sí. cómo suena. Sí, 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 sí. Certo. Claro. Pero basta con un sentido que lo estructure para que se transforme en una representación global del objeto, puesto que los sentidos funcionan emplazados en el mismo nivel de conciencia. Los impulsos provenientes de alguna vía producen imágenes según, según determinada forma, que se ubican en el nivel de conciencia correspondiente.
en el espacio de representación, que ya lo habíamos visto antes, y disparan su señal sobre el centro correspondiente para que la señal transformada se manifieste en el mundo externo o interno. Vamos a ver ahora cómo sigue. Traducción y transformación de los impulsos en signos, símbolos y alegorías. En ciencia y humanismo, el distinguido físico Schrödinger se pregunta, ¿cómo es nuestro esquema mental de la materia? Se responde, la materia es una imagen de nuestra mente, por lo tanto, la mente es anterior a la materia. Aquí se equivocó, ¿no? Aquí dice, es anterior a la materia. Hay que corregir eso. Yo traté de corregirlo cuando me pasaron, pero ya finalmente salió así, quedamos. En este, en este capítulo, claro, ¿cómo es nuestro esquema mental de la materia? Se responde, la materia es una imagen de nuestra mente. Tenemos una imagen de la materia. Por lo tanto, la materia es anterior. En este capítulo podemos observar la primacía ontológica de la conciencia con respecto a los estímulos que recibe, su capacidad de traducirlos y transformarlos en experiencia y conocimiento. Los impulsos provenientes de los sentidos y la memoria son transformados en representaciones. Voy a volver un poquito para atrás. En este capítulo podemos observar la primacía ontológica de la conciencia con respecto a los estímulos que recibe, su capacidad de traducirlos y transformarlos en experiencia y conocimiento. Porque el puro estímulo es un estímulo nomás, pero ¿cómo lo transforma? Los impulsos provenientes de los sentidos y la memoria son transformados en representaciones. Estas son estructuras de percepción y evocación que funcionan para elaborar respuestas que equilibren los medios internos y externos. Así, un ensueño, yo irme a París, por ejemplo, un ensueño es una imagen respuesta al medio externo, y ese Interno. desplazamiento, claro, es un momento, es perdón, que un ensueño es una imagen respuesta al medio interno, un Sí, porque es desplazamiento un deseo que uno físico, puede tener, por ejemplo, ¿no? claro, exacto, un desplazamiento físico, eh, eh, eso, primero un ensueño, ahora un desplazamiento físico, que es otra cosa, digamos. Eh, Un Supuestamente, ensueño ¿dónde al está medio viendo supuestamente? interno. Eso estamos viendo, estas son estructuras de percepción que evocan la difusión de respuestas que equilibren los medios internos y externos. Un ensueño es el medio interno, ¿no es cierto? Pero un desplazamiento Sí, físico es un movimiento respuesta al medio externo. Y ese desplazamiento está llevado también por imágenes. Yo tengo la imagen de un desplazamiento, lo estructuro, no estoy solamente moviéndome, sino que sé que me estoy moviendo, te fijas, se estructura. Eh, entonces es una imagen también que tengo del movimiento. El lenguaje configura en signos imágenes que sirven para comunicar. Ahora estamos pasando a los signos, porque el subcapítulo está en la traducción y transformación de los impulsos en signos, símbolos y alegorías. Entonces, ¿dónde estamos? El lenguaje configura en signos imágenes que sirven para comunicar, pero también hay determinados signos e ideas puras, abstractas, que vuelven sobre el interior del psiquismo. Pienso en el principio intelectual que toma conciencia de la conciencia, en la conciencia en sí, en tanto tal, en las ideas de totalidad, de unidad, etc. También Husserl
en ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, conceptualiza a Dios como el representante ideal del conocimiento absoluto. Entonces ahí son otro tipo de representaciones que no tienen que ver directamente con los sentidos, ni con el sueño tampoco, sino que abstracciones. Y siguiendo con el pensamiento de Silo, se plantean las dos vías posibles que tiene el coordinador de la conciencia para traducir los impulsos en representaciones. Perdón, los Ya, impulsos, cuando hablo de los impulsos, ¿está hablando como de la información que uno recibe, de información claro, visual, auditiva? ¿Eso se exactamente, refiere usted? exactamente. A eso se refiere, exacto, no el instinto que tiene un impulso, sino que el impulso que llega como información, ¿no es cierto? Que llega como información, ya sea de tipo sensorial o también némica, memoria, digamos. De repente no sabes tú por qué, de repente se te viene una imagen, un recuerdo, ¿no es cierto? Y son impulsos también, pero que la conciencia estructura. A eso se está refiriendo. Entonces, para traducir los impulsos en representaciones, porque el impulso todavía no tiene lenguaje, ¿no es cierto? Es solamente algo que está gatillando la conciencia. La abstractiva, que reduce la multiplicidad fenoménica a sus caracteres esenciales. Y la asociativa, que estructura las representaciones sobre la base de similitud, contigüidad y contraste, de acuerdo con las leyes de la asociación consignadas por la psicología. Por medio de estas dos vías se estructuran formas que vinculan a la conciencia con los fenómenos del mundo objetal, ya sea interno o externo. La conciencia abre en forma de imagen la vía abstractiva o la asociativa según el nivel de conciencia que corresponda. Por ejemplo, un impulso sensorial sinestésico, sensación de frío, por ejemplo, se transforma y por vía asociativa llega en forma de imagen visual a la conciencia onírica y sueño que estoy en la nieve. Claro, el nivel de conciencia en ese caso es soñando, ¿no? Pero resulta que tengo frío porque no se me cayó la frazada o que sé yo, hace frío, entonces sueño que estoy en la nieve. ¿Tú capisci? Sì, sì. Ya, eso sería vía asociativa. Ahora, por vía abstractiva, abstrae lo esencial para ordenar símbolo. Expresa convencionalmente abstracciones para operar en el mundo. Signo. Los signos son representaciones que codifican registros. La palabra es un signo codificado que suscita un registro y despierta una serie de procesos. Percibimos una palabra, reconocemos su significado, que es el registro codificado, y junto con eso asociamos procesos que desencadenan reacciones. Un signo puede ser la palabra o un gesto o una mirada, pero para que funcione como signo debe haber un registro común del significado de dicho signo. Por ejemplo, yo hago así, ¿no es cierto? Es un signo, pero hay un registro que probablemente una persona que está en otro país, en otro mundo, que no habla mi idioma, algo va a entender. Que estoy saludando, que estoy Mm. haciendo un gesto de paz, digamos, ¿no es cierto? De hola, ¿no es cierto? Entonces es un registro codificado. Símbolos. En el espacio de representación, el símbolo es una imagen que sintetiza o abstrae lo esencial. Hay algunos errores, esa N no está de mano, ¿cierto? Bueno, en el espacio, el símbolo es una imagen fija que sintetiza o abstrae lo esencial. El símbolo centra y detiene el tiempo.
opera como símbolo si se mantiene como tal, si elude la dinámica asociativa de la conciencia. Así, un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos simbolizan el origen sin longitud, latitud ni profundidad. La línea simbolizan el origen de la línea, la superficie y el volumen, la pirámide de base triangular, respectivamente. También el número 1, junto con significar una cantidad, simboliza al uno, ser único. El número 10.000, en la tradición extremo oriental, simboliza todas las cosas. A las 10.000 maravillas, o no sé. Claro, las 10.000 cosas. Cualquier cosa, esto va a ocurrir 10.000 veces, quiere decir que va a ocurrir siempre. No, que en el Tao Te Ching están las 10.000. Maravillas o manifestaciones, claro. Sí, es, es una representación de todo, ¿no es cierto? Sin fin. Vía asociativa. Concreta lo abstracto para ser recordado. Alegorías. Alegorías son aglutinaciones de contenidos diversos en una sola representación. En las alegorías, las imágenes se transforman, producen operaciones divagatorias. Las alegorías tienen un carácter multiplicativo y siguen las características de la asociación de ideas que operan por similitud, donde la mente busca lo parecido a un objeto por contigüidad, donde se busca, por similitud, donde la mente busca lo parecido a un objeto, por contigüidad, donde se busca lo que está en contacto con un objeto, y por contraste, donde se asocia lo que se opone a un objeto. Relata situaciones individuales, como en los sueños, o colectivas, como en la mitología, cuentos, etc. Construir alegorías sirve para operar indirectamente sobre situaciones de nuestra vida. El clima de la alegoría permite entenderla, ya que forma parte del tema de la narración, y es el que delata el significado para la conciencia. Para interpretar una alegoría debemos separar sus signos, sus símbolos, y observar su materia prima. Si se trata de materia onírica, de un ensueño, o de un cuento tradicional de hada, de un cuento tradicional de hada, o de un mito religioso. Cuando a un símbolo o a una alegoría se les trata convencionalmente, se convierten en signos. Por ejemplo, los códigos de señalización, si ponen un triángulo para indicar ceda el paso, o una raya para indicar peligro, o un rayo, perdón, para indicar peligro, electricidad, están utilizando un símbolo y una alegoría respectivamente. Expresión y significado forman una estructura y son inseparables. Las expresiones que tienen varios significados se comprenden por el contexto. Entonces, en este caso, cuando un símbolo y una alegoría se trata convencionalmente, se convierten en signos. Que si un signo pare, ya, ya la alegoría, digamos, el símbolo, digamos, de la Trinidad, no, no, no está ahí para nada, ¿no es cierto? Solamente es una manera de representar. O un rayo, digamos, el rayo cósmico, que se yo, es simplemente peligro, electricidad. Entonces están usando un símbolo y una alegoría respectivamente, pero expresiones y significados forman la estructura y son inseparables. Las expresiones que Entonces, tienen varios significados se el signo comprenden. como más chiquitito, como más local, el signo. Claro, el signo, claro, es lo que solamente es un código, ¿no es cierto? Sabemos que la P suena P, como P, digamos, ese signo suena, la A suena, ese signo suena A. Eh, eh, Son códigos, ¿no es cierto?, que representan algo, porque el puro dibujito, si tú no, por ejemplo, una letra árabe, tú lo ves y no tienes idea, ¿no? Solamente sabes, eso sí, que es árabe.
algo sabes, pero no Sí. sabes qué dice, porque no tienes el código, ¿no es cierto? No ves Sergio, todo. Sergio, tu ricordi nella musica medievale, Sí, los neumos dell'epoca di Gregorio Magno? In musica non esisteva una scrittura musicale, c'erano ajá, estos neumos, segni che se la musica andava, saliva, era fatto in su. Se la musica discendeva, andava in giù. Se rimaneva ferma, c'era un segno piatto. Dopo questi segni venivano riportati sulla mano del direttore, ¿Ah, sí? che quindi la mano sua era anche lo spartito di tutti quelli che cantavano. Questo col canto gregoriano Pero era. como me te va soltando un signo, No, como, su una falange era una nota, questa è un'altra nota, questa è un'altra nota. es como mi faceva così. Eh, quindi questo mi è venuto in mente subito questa pratica. claro, Traduci eso, il pensiero. son símbolos, Sì. códigos, digamos. Si hago esto, es esto, si Se hago esto. escribían en cada dedo, se escribía algo, dijo, todos hacían así o así. Claro, era una lectura, una lectura. Ahora, otra persona que lo ve hacer eso no puede leer, ¿no es cierto? Porque no tiene el código. Esos son signos, no son alegorías, esos son signos, tampoco son símbolos, ¿no es cierto? La alegoría es un conjunto, ¿no es cierto?, de signos y símbolos que configuran un relato, ¿no? Un relato a su vez metafórico, porque no es un relato como decir, mira, yo ayer estuve en mi clase, hice tales ejercicios, eso no es una alegoría, es un relato nomás, directo. La Claro. alegoría hace un relato de otra cosa, simboliza otra cosa, ¿no? Simboliza por medio de símbolos y signos. Y por eso hay que ver el clima, el clima. ¿Qué se trata de esto? ¿Es un cuento simplemente? ¿Una novela, por ejemplo? Es medio alegórica una novela en general, porque Mm, habla de cosas, pero está queriendo explicar otras cosas, digamos. Tiene sí. algo de alegórico, un cuento, una novela, algo de alegórico tiene, a no ser que sea una biografía, una cosa así. Pero todo relato A veces, ficticio y el tiene algo de... título da una poesía, a veces uno la lee así y lo encuentra muy críptica, como que no sé, pero después uno va el título, ¡ah! Y como que todo cobra Claro, el forma. título te da como el clima, inmediatamente te mete un poco qué es lo que ha querido decir. Porque la poesía en general es bien abstracta, ¿no? Es muy Sí. metafórica la poesía, es metáfora, básicamente metáfora. Por lo tanto, muy alegórica. No, está hablando de una cosa en forma muy sutil para querer Eh, evocar algo en el lector, digamos. Sutilmente va evocando algo en el Entonces eso sería el signo directo, digamos, un código que tú lo conoces o no lo conoces. El símbolo tiene signo, sin duda, pero al mismo tiempo simboliza algo, que ya no es el mismo, no es un código, sino que simboliza. Y, y la alegoría, ¿no? Que ya es un relato, ¿no? Bueno, y el clima hay que ver entonces. Ya, ahí acabó ese tema. Operativa. Con este término, Ciro se refiere a las operaciones que pueden modificar, convertir o reorientar el comportamiento. ¿Ya? Evidentemente que uno está en un proceso de cambio muchas veces, ¿no? Quiere modificar ciertas conductas, revertirlas, en fin. Entonces, comportamiento, veamos qué entiende por comportamiento. El psiquismo obtiene información del medio interno del cuerpo y del medio externo ambiental por medio de los sentidos. Almacena experiencia por la memoria y procede al ajuste por los La sentidos. máxima. El psiquismo obtiene información del medio interno del cuerpo y del medio externo ambiental por medio de los sentidos, tanto propios sectores como extrasectores, digamos, ¿cierto? Almacena experiencia por la memoria y procede al ajuste
por los centros. Si es emocional o intelectual, ahí va ajustando la información del psiquismo. El comportamiento es la expresión resultante del ajuste de estos dos medios, interno y externo. La base de expresión del psiquismo son los instintos de conservación individual y de la especie junto con las tendencias intencionales. Veamos qué quiere decir todo esto. El comportamiento se estructura en base al factor de retención temporal. Esto se refiere a que ante cada fenómeno que se produce, se monta sobre todo lo que le aconteció se monta sobre todo lo que le aconteció anteriormente. Es como un agregado, ¿no es cierto? Hay una memoria que influye sobre los nuevos eventos. Esto pesa en la estructura humana tanto como el acontecimiento que en ese momento se produce. Claro, porque uno lo adhiere a algo anterior. La memoria es un sistema de estímulo que actúa desde el pasado. No se trata de una mera acumulación, está viva y vigente. Nuestro comportamiento frente al mundo tiene un componente biográfico, sea evocado o no. Nuestros acontecimientos pasados son los formadores de nuestro comportamiento. Nuestra historia personal es viva y actuante, y en ese actuar se encarga de formar un código frente a las situaciones. Esto requiere decir que nuestras respuestas frente a los acontecimientos provocan un sistema estructurado de respuestas que se repite en otros momentos con comportamientos similares. Estos códigos de situación, que son conductas fijas que adquirimos, configuran los distintos roles que adoptamos según el tipo de situación que enfrentamos. Los roles son hábitos fijos de comportamiento. Son mecanismos adaptativos que sirven para ahorrar energía y dar protección. Hay roles para el trabajo, para la familia, para los amigos y otros. Los roles son estructuras dinámicas, de modo que no hay una separación radical entre ellos. Pueden suplantarse sin darse cuenta. Por ejemplo, puede confundirse una situación de trabajo con una de amistad o de familia. Ah, Esto va a producir confusión y ruido. Esta dinámica es continua. Así, una persona joven está desprotegida al confrontarse con el mundo porque aún no ha grabado esos códigos. Funciona solo con códigos básicos de relaciones familiares y algo más. Avanzando en edad, debería seguir desarrollándose el manejo de roles. Esto no sucede tan perfectamente porque suelen confundirse los roles o porque frente a nuevas situaciones falta flexibilidad para adaptarse. yo confundí amistad con trabajo. Yo confundo, amistad con trabajo, por ejemplo, en el caso tuyo, claro. Hay una confusión ahí porque era amigo de la Marcia, qué sé yo, era el marido de la Marcia es tu amiga. Y él también, a mí confundió también amistad con trabajo. Entonces, la observación de los roles muestran inhibiciones en otras estructuras, tales como los centros y los ensueños. Siguiendo con el estudio sobre el comportamiento, aparece un nuevo concepto llamado paisaje de formación, que corresponde al conjunto de grabaciones que configuran el sustrato biográfico sobre el que se van sedimentando hábitos y rasgos básicos de personalidad. Esto parte con el nacimiento e incluye recuerdos, tonos afectivos, cierta forma característica de pensar, de actuar, en suma, una determinada forma de experimentar el mundo. Incluye recuerdos de objetos tangibles e influencias intangibles, como valores, creencias sociales
y relaciones interpersonales. El paisaje de formación se articula durante la infancia. Desde luego que con el tiempo cambia nuestra visión de la familia, de la amistad, de los grupos, clases sociales, de las normas y de nuestros ideales. O sea, se han modificado los objetos intangibles que constituyen nuestro paisaje de formación. ¿Sí? Me preguntó lo que significaba amistad. Ah, Ya le amistad. expliqué, ¿Cómo se dice en italiano amistad? Parecido, ¿no? Amicizia, mi ha detto, amicizia. Amicizia. Sí, es la misma raíz, sí. ¿cierto? Un amigo, un Eh, amigo. un amigo, sí, muy, ressemble. ¿Cómo se dice en Desde francés, luego, amigo? amitié, amitié, Ah, amistad también. Ami- amitié es amistad, amigo, no sé cómo se dice. Por ahí Vecchio, tiene que ser soprattutto parecido. quando è amico, soprattutto quando poi parla di cose come stai facendo tu, che mi fanno riflettere per i prossimi 25 anni. Ah, No entendí lo que grazie, dijo. perché sono cose molto importanti che uno spesso dà per scontate e non è così. amistad como, dijo como, o amigo, así como uno Algo aprende de los amigos. que sea por Ma descontado. varie cose che abbiamo trattato in questi incontri, non soltanto oggi. Io ancora sto riflettendo su Uno tante cose. de los amigos puede aprender tanto, por ejemplo, aquí contigo, todo lo que aprendo acá me hace pensar, me queda dejando pensando por mucho tiempo. Da Claro, tutti gli incontri che abbiamo fatto De si todas las... prende qualche cosa che è sempre claro, utile, è siempre sempre un valore. evoca, claro, evoca, por continuidad, por contraste, por las asociaciones, uno evoca. Esta cosa me Igual que despierta amistad. otra cosa, me hace reflexionar, en fin. Entonces, o sea, se han modificado los objetos intangibles que constituyen nuestro paisaje de formación. Eh, claro, con el tiempo, ¿no es cierto? Eh, nuestro paisaje de Sí, formación se va modificando. Sin embargo, el paisaje de formación sigue operando en nuestra conducta como un importante. modo de ser. Nonostante. Lo que quiere, a ver, desde luego que con el tiempo cambia nuestra visión de la familia, de la amistad, de los grupos y clases sociales, Mm, de las normas mm. y de nuestros ideales. O sea, se han modificado los objetos intangibles que constituyeron nuestro paisaje de formación. Sin embargo, el paisaje de formación sigue operando en nuestra conducta como un modo de ser, con un tono afectivo y una sensibilidad de época que no corresponde a la actual. Fíjate que eso es interesante, ¿eh? Nuestro comportamiento es el resultado de muchos factores que van configurando una codificación sobre la cual damos respuestas y nos ajustamos al medio. Nuestra propia mirada sobre el mundo y las miradas ajenas sobre nosotros han actuado como reajustes de nuestra conducta. Los códigos acuñados en la etapa de formación son el trasfondo biográfico con el que respondemos a nuestro mundo que inevitablemente ha cambiado. Desarrollamos muchas tácticas para desenvolvernos de mejor manera. Algunas nos resultan todavía adecuadas, otras inoperantes y otras generadoras de conflictos. En la madurez podemos comprender el origen de conductas inadecuadas asociadas al paisaje de formación. Los cambios de conducta pueden ser significativos o circunstanciales. Cambios significativos producen una modificación de la estructura conciencia-mundo. Las meras decisiones de cambio, sin cambio significativo, solo quedan encerradas en el psiquismo y no producen una modificación real de vida. Cuerpo psíquico. He utilizado este nombre para designar un espacio mental que se relaciona exactamente con el cuerpo físico y la conciencia. Lo registra como la suma de sensaciones del cuerpo físico. Este segundo cuerpo Este segundo cuerpo es un cuerpo de sensación, memoria e imaginación, según donde vaya la energía de la representación. Movilizará a una parte o a otra parte del cuerpo físico.
Silo se está refiriendo a un cuerpo psíquico íntimamente conectado al cuerpo material. De ahí la tremenda importancia de la psique con respecto a nuestro organismo, cuerpo físico. Bueno, me estaba acordando de una neurocientífica española, Nazaret Castellano, cuando ella hablaba que tenemos una representación del cuerpo a nivel cerebral, y Exacto. que tiene una forma casi humana, es el dibujito. Y según decía, por ejemplo, según la cultura, tiene por ejemplo, decía que, que los italianos, ¿no? Que son buenos para Sí, gesticular, Mani. las manos son mucho más grandes, la representación de las manos es mucho más grande. La de los alemanes es menos, las manos son más chiquititas y es más, así. Claro, Pero seguramente, ¿no es cierto? Va cambiando la representación según el uso, ¿no es cierto?, de las partes. Pero es un cuerpo psíquico que está relacionado con el cuerpo. Entonces, se entiende por operativa a las actividades que se orientan hacia la modificación de comportamientos psíquicos que bloquean la energía, produciendo tensiones y dolor en el cuerpo, desde las más simples hasta enfermedades, y sufrimiento en la psique. Se llama operativa a las técnicas que nos permiten operar sobre esos fenómenos. Estas son catarsis, transferencia y autotransferencia. Esto sería, digamos, un poco la terapia que él propone, ¿no? La manera de resolver eh, estas formaciones, ¿no es cierto?, que muchas veces se vuelven obsoletas porque uno nació hace 1000 años atrás y el mundo cambia y uno se quedó con ciertas conductas, ciertos patrones extemporáneos, por decir así, adecuados en su momento y después no tanto, o incluso en su momento inicial tampoco, no necesariamente adecuados siempre. Entonces, la catarsis, literalmente este término griego significa purificación. Consiste en soltar expresamente tensiones y problemas en una situación proporcionada por un guía. El guía sería como el terapeuta, ¿no? O algo así. Silo enumera técnicas catárticas donde sondeo catártico, catarsis de realimentación, catarsis de clima y catarsis de imágenes. Transferencia. Luego de la catarsis se transita por el paisaje interno y se transfieren contenidos conflictivos hacia imágenes sin carga afectiva. Técnicas transferenciales. Experiencias guiadas, transferencias y transferencias exploratorias. Técnicas autotransferenciales prescinden de un guía externo. Las transferencias se hacen a nivel de semisueño, moviéndose en el paisaje interno. Semisueño porque hay menos defensa, digamos, ¿no? Cuando aparecen resistencias, se procura llegar suavemente a ellas para superarlas, a dar un rodeo cuando son resistencias mayores. El nivel de semisueño activo permite trabajar con alegorías que logren movilizar imágenes, vencer resistencias y liberar sobrecargas. Hay tensiones musculares situacionales que cumplen su función, pero también hay tensiones musculares continuas, instaladas y que además aumentan frente a las circunstancias agravantes. Aunque se trate de distender todos los músculos externos, permanecen, permanecen tensiones internas que son de tipo muscular profundo o también pueden registrarse como irritaciones viscerales profundas. Son como las externas, pero con un componente emotivo importante. Este tipo de tensión interna teñida emocionalmente se define como un clima, como clima. Por ejemplo, estar deprimido, desganado, parece no tener tensión, pero hay componente emocional negativo que refleja una tensión interna. Estos climas no pueden manejarse a voluntad, son fenómenos de arrastre que siguen al sujeto aunque la situación haya pasado. Estas tensiones se traducen de modo difuso y totalizador. La emoción en general opera en forma totalizante, que invade a la conciencia. Las técnicas de transferencia transforman y desplazan los climas. La catarsis baja el potencial de tensión. La transferencia traslada la carga de una imagen conflictiva a otra que no lo sea. La transferencia es una técnica para liberar a la conciencia de contenidos opresivos. La transformación transferencial
se apoya en que tenemos un cuerpo, lo que nos da cierta fijeza. Si fuéramos pura psique, esto no sería posible. Nos da referencias para movernos en el psiquismo. En algunos procesos transferenciales, asevera Silo, luego de registrar el fenómeno, al salir a vigilia, porque estábamos en un semisueño, ¿no es cierto? Al salir a vigilia, se experimenta una modificación de la percepción del mundo externo. Hay más brillo, se ve con más nitidez y volumen. Este fenómeno de iluminación del espacio exterior se debe a que la representación que acompaña la percepción ha sido modificada por la experiencia transferencial liberadora. Hay referencia de estos estados en la literatura mística universal. El objetivo final de los trabajos de operativa es de integrar contenidos que están separados, de manera que esta incoherencia vital que uno percibe en sí mismo pueda ser superada. Todo esto se orienta a superar el sufrimiento. Sufrimos según cómo signifiquemos lo que nos pasó, lo que nos pasa o lo que nos pasará. Vamos a leer esto y quedamos ahí para ver la causa final la próxima sesión. Sino intencionalidad de la conciencia. Silo la describe como la estructura que liga acto de conciencia con objeto de conciencia. Acto de conciencia con objeto. La intencionalidad implica que los actos siempre se proyectan hacia adelante en el tiempo, aunque su objeto de búsqueda sea un recuerdo. Mirada y paisaje son acto y objeto de conciencia, donde incluso el cuerpo forma parte del paisaje. Y como tal, es el objeto de transformación. Si lo llama prótesis, es decir, como el cuerpo como una especie de prótesis de la conciencia, ¿no? Y como tal, es el objeto de transformación de la intencionalidad humana. Bien, ahí terminamos este, la Y la tercera próxima, causa. me pasa que igual es harta información, porque yo como Es que mucho, línea voy entendiendo, pero voy a leérmelo de nuevo después, porque como perdí en un momento la mirada global. claro. Sí, exactamente. Son las cuatro causas, ¿no es cierto? Bueno, esto, claro, es un ensayo que yo escribí en la universidad, no es Una más que un... pregunta, Sergio, una pregunta. L'acto de conciencia, quando si lega all'oggetto di coscienza, potrebbe diventare un feticcio? Come si traduce per feticcio? Fetiche, espérate, lo traduzco. Cioè, la, Comincia la conoscenza, la conciencia, l'intenzione è, la intención. se si lega troppo all'oggetto della coscienza, non può Si se une demasiado el objeto de la conciencia, se si lega puede, troppo alla coscienza, non può diventare un se feticcio, puede convertir en un fetiche, como el deseo, Claro, el desiderio, la intención. un'intenzione. La intención, si está demasiado pegada a un objeto, puede transformar yo ese creo que sí, objeto. claro, puede convertirse, claro, yo creo que sí, claro, porque todo acto tiene un objeto, todo acto de la conciencia tiene un objeto, pero ¿qué intencionalidad le damos a ese objeto? Puede convertirse en un Eh, fetiche, claro, una cosa Claro, que, si es intenso, claro. claro, que, no, que ya no lo elaboramos más, sino que se vuelve un fetiche que queda ahí y que atrapa a la conciencia, no se vuelve a elaborar. eh, Sergio, perché per quanto riguarda me, io sono feticista. Dice que es fetichista porque le gusta guardar Il olor. mio strumento è il mio feticcio, è quello la coscienza, è anche il mio trabajo, quindi è molto legato a tutto questo che dici. Per me, io so che il mio strumento è un feticcio, è senz'altro, è quello che rappresenta la coscienza sia mia quando suono, e forse anche di chi ascolta. Può dirgli questa cosa qui, non so se l'ha capita. El instrumento musical, corno para él es un fetiche, dice que cuando...
¿Cuando qué? suono, ¿Cuando lo toca? magari io stesso lo vedo come una coscienza Lo mia, ma siente. forse anche il pubblico che Dice, ascolta. dice cuando lo toca, claro, lo ve como parte, como su conciencia, pero también el público que escucha Potrebbe anche smuovere quella sua di puede coscienza. mover, puede llegar también a la conciencia de lo que escuchan. Bueno, claro, pero eso sería, eso ya es otra historia, digamos. Porque Bueno, tú al tocar música estás transmitiendo la música y la intencionalidad que tú le estás imprimiendo, ¿no es cierto? Tú le estás imprimiendo una intencionalidad a ese. El objeto de la conciencia ahí es el instrumento y la música, ¿no es cierto? También, no el puro instrumento, sino que la música que pasa por el instrumento. Y no eso solamente el... Forse mi no es, sono espresso male. Anche il fatto di essere sul palcoscenico con tutto ciò che c'è prima e dopo, También el hecho de estar en el escenario con todo lo que viene antes y al después. praticare lo studio della partitura, al di là del pezzo di Bach che eseguiamo, almeno io lo vedo come veramente un feticcio legato a me e legato forse anche a chi Sí, ascolta. pero dice que va al di là del instrumento materiale, que anche la musica che tu tocchi, che tu suoni. Sì, ma anche il fatto di stare lì sul palcoscenico con lo smoking, gli Bueno, importa. sí, también estar ahí parado en el escenario vestido de músico. ah, Quello claro, può generare tante cose. bueno, eso, claro, eso es lo que estábamos viendo recién, eso crea un clima, ¿no es cierto? Un clima especial y un rol también, un rol de que tú ahí estás vestido, Un ruolo, sì. un rol, estás vestido ahí de músico con tu smoking y tocando la música, eso es una presencia, digamos, ya no es Adriano Chico sentado ahora con su, así nomás como está sentado ahora, sino que claro, es otro, claro, eh, eh, es, es un rol que tú puedes vivirlo de distintas maneras. Obviamente lo vives de una determinada manera porque te da un carisma, ¿no es cierto? Y eso es una energía, indudable. Y eso es tal cual. Ahora, esa energía indudable tal cual depende cómo tú la vivas, porque un acto de conciencia y un objeto ahí. Cómo tú la Eso quiere vivas, si decir. tú realmente te despersonalizas y solamente estás ahí viviendo tu rol y aceptando tu rol y disfrutando tu rol. Y eso sería, o no sé, ya un fetiche ya sería ya una connotación en la cual tu conciencia queda atrapada. No sé si me explico. Atrapato? At- Intrapolada. Ah, Atrapada, atrapada. Y ahí eso puede ser complicado porque en realidad forma parte de la vida tuya como músico, ¿no es cierto? Y el rol tuyo como músico y todo eso que es perfecto. Pero no por eso tú tienes que quedar atrapado a eso, porque, ma porque sí, es sento, parte de la vida. fa- Joaquín a la cama. non sento come una trappa, no. Faccio esempio, ho toccato la Sinfonia numero 25 di Mozart nel Palazzo della Cancelleria a Roma. Tutte le volte che ho risuonato questa sinfonia, rivedo sempre quel palazzo, anche se sto facendola a Orvieto. Ecco, questa è la cosa strana. Non so se è ¿Me podrías chiaro. traducir Dice un que, poco? Lo tradujo allá en Roma, en lugar importante, dice que pero ¿cuál fue su proceso? ¿Cuál tocó fue su proceso psíquico? No, no lo entendí bien. tocó una cierta sinfonía en la Cancillería de Roma. Y ahora cada vez que la toca, en otra parte, en Orvieto, en otra ciudad, ¡yum! Se transporta a ese lugar y ahora esa música él la asocia a la Cancillería de Roma. ¿Sí? Sì, la 25 di Mozart, pam 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 pam, quella lì. Bueno, Questa, bueno, hoy día mismo leímos hace un rato atrás que la memoria se construye sobre las experiencias pasadas. Entonces, certo. esa experiencia fue muy fuerte para ti. Entonces, cada vez que escuchas la sinfonía, vuelve eso. Pero eso es parte de tu bagaje cultural, es parte de tu experiencia.
Eh, yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo la forma de espada de Tai Chi, hay un movimiento que me recuerda mucho a un amigo mío de Tai Chi, que lo conversamos en algún momento y que murió después. Entonces, cada vez que hago ese movimiento, me acuerdo de mi compañero de Tai Chi muerto, siempre. Pero para mí es rico, Certo. es como un saludo, Ma lo saludo, digamos. esto sia nel caso tuo che nel mio, può essere un feticcio, esto? Depende de lo que entendamos por fetiche, ¿Qué es cierto, el depende de lo que fetiche? entendamos por Per fetiche. me è il Si palazzo della fetiche, cancelleria, è la bellezza, quel tipo di luogo dove diventa tutto magico quando suoni. Non so, forse quello è un feticcio, forse quello sì. claro, perfecto. Si entendemos por fetiche un objeto sagrado, digamos, que le damos No, però è molto importante per me, anche se il palazzo cancelleria non è che mi importa niente del palazzo no, ya cancelleria. sé, pero ¿Sabes? para ti, por la experiencia que tú tuviste, se vuelve como un momento sagrado de tu vida, digamos, tu inserto en un palacio maravilloso y tú de smoking tocando, se engrandece tu existencia. Y ese es un fetiche, pero un fetiche que está bien, porque ¿qué entendemos por fetiche? Digamos, si yo, por ejemplo, a Eh, este, a este coso lo cargo con energía porque, qué sé yo, me lo regaló mi abuelo, por ejemplo, y yo digo, ya, es mi abuelo y tengo mucha conexión espiritual con él, entonces este fetiche lo representa a mi abuelo y lo cargo No, con él. Está bien, tengo claro. me la regaló una amiga y estas medallitas me recuerdan a mi papá. Ahí Adesso tienes tu fetiche ahí. interessante. O sea, es un Que fetiche. te Bueno, voy este esperando. lente para mí no significa nada, lo compré El pan que te pedí hace una hora. ¿Qué? Escúchame, perdona, ¿qué me pediste? Deve stampare una cosa per la scuola per domani. No, pero Sí, ¿viste? sí, sí te pregunté. Sí, sí, te pregunté. Vino hasta Adriana. Lo ha detto a me, solo che stavo ancora facendo. Pero tú a mí no la No, detto. non l'ho Yo no detto, sabía. non gliel'ho detto, te lo sto dicendo tu. Perdona, perdona, Sí, Sergio, te no sabía, me estaba dije. esperando. A mí no. Sigue hablando, voy a tener que imprimir una cosa. ¿Pero por qué no la imprimes tú? Ujú. Sergio, ecco, le cose tecniche. Comunque sì, è chiaro, claro, claro. Sì, 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 depende sì. de lo que Sì, hagamos con el fetiche, ¿no es cierto? Y ahora, si es un recuerdo, es maravilloso porque el recuerdo nunca se va a romper. En cambio, si por ejemplo es un certo. objeto, ponte tú que esto para mí fuera un fetiche, lo compré en la farmacia, no tenemos, pero ponte tú que fuera, siempre hay un peligro de que se me pierda, se me rompa algo. Pero cuando es un Sí, recuerdo, no hay problema, porque ese recuerdo es intangible. Siempre para ti va a ser una fuente de energía, es intangible. Sì, Entonces, claro, esos son buenos fetiches cuando son intangibles. Cuando son tangibles también, porque tú vas cargando los objetos y le vas. Pero hay que, de alguna manera, separar en ciertos lugares también. lugares también. sì, io associo appunto a quella musica ogni volta varie cose vissute precedentemente, in precedenza, antiche, e quelle mi fanno avere nuovi stimoli per il futuro. Anche se questa sinfonia lì nel palazzo l'ho suonata quasi 40 anni fa, eppure ancora è sempre vivo quel ricordo che mi dà stimolo per andare avanti. Claro, exacto. Es lo que veíamos recién, ¿no es cierto? Un recuerdo sirve para montar tu experiencia futura. Ahora, si es un mal recuerdo, No, es no, grave, no, porque no, no, yo è sé un que no es buon el caso, pero ricordo. si es un mal recuerdo, entonces cada vez que viene eso te vas a la punta, al hoyo. Pero cuando es un buen recuerdo, entonces se va montando sobre eso y va creciendo. Entonces, claro, es un fetiche, pero un También fetiche intangible que te sirve como un gatillo, digamos, para seguir avanzando. como Interesante. los lugares que uno va como sacralizando, donde yo paro en un bosque, por ejemplo, con la bicicleta. Yo subo en bicicleta y nos juntamos a veces con el digo, Adriano, te espero en un bosquecito, un grupo de pinos. Pero ya hay bajo un pino que me siento, me apoyo la espalda y a mí
ese lugar para mí es un lugar sagrado. Sì, Exacto. Claro, lo vuelve un fetiche, pero un fetiche en ese sentido, no en el sentido de que te enrede la mente, sino que al contrario, te carga la mente, Me abre. te carga. Un'ultima pregunta, scusa Sergio, un'ultima pregunta, sì, io posso stare a parlare fino a mañana, ma tanto malessere che nell'essere umano si incontra non può dipendere dal fatto che questi feticci spesso vengono demonizzati, vengono accusati di far male. Tu che ne pensi? No entendí nada mucho de lo que me dijo. eh, Sentido. Juanito. Allora, tanto malessere c'è nella società di Hay oggi. tanto malestar en la sociedad actual. Può Sí, essere il fatto che tante volte i feticci vengono demonizzati, vengono detti che non bisogna averli. Que el malestar decía No, no, causó dal fatto che tanta gente pensa che il feticcio è male avercelo. tanta gente piensa que tener un fetiche es algo malo. E quindi magari non avendo niente a cui aggrapparsi, Ah, ci si senta soli in mezzo al mare. y como se dice que los tenemos un fetiche es algo malo, entonces en la sociedad no tenemos de qué agarrarnos y nos sentimos como dispersos, como... ah, claro, 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 efectivamente, es importante. Pasa que fetiche es un término que se entiende mal, porque viene de las culturas de los Africano. animistas, ¿no? Sì, Viene del animismo. Entonces, qué sé yo, tú ponías una piedra y le ponías otra cosa encima y después le certo, armabas un fetiche ahí, digamos. certo. Exacto. Bueno, pero nosotros, el cristianismo, el catolicismo, siempre estuvo muy en contra de todo eso. Pero, pero a su vez, a su vez también lo cultiva, porque tú tienes imágenes de santos y cosas, son fetiches también. Pero, pero no, dice, eso no es fetiche, es devoción. Pero es lo mismo, es lo mismo. Eh, porque C'era Sergio. ellos armaban un montículo y le rezaban al montículo pensando que estaba vivo el montículo. Pero ellos sabían que no estaba vivo, sabían que era una piedra, pero le daban vida, le Símbolo daban. o... Claro, Símbolo, es ¿cómo se un llama? Símbolo. símbolo, no un signo, es un símbolo. Se le daban vida. Una piedra con una cara la pintaban, que se le ponían, que cualquier, un tótem, ¿no es cierto? Todo un fetiche. Le daban vida. Ma delle volte, Sergio, delle volte successe che anche senza queste cose dichiarate totem o pedras, una storia, dunque, in un'orchestra subito dopo la guerra c'era uno strumentista che toccava il fagotto, come si dice? Il El fagotto. fagot, el fagot. E questo primero fagotto dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, parliamo del 1947-48, era invidiato da tutti, tutti pensavano che avesse uno strumento che valeva tantissimo e che era bravo soltanto perché aveva quello strumento. Tengo que volver. E hanno provato a rubarglielo, hanno provato a copiarlo, a fotografarlo, poi alla fine successe. Lui morì, ha smuerto. E Ujú. quindi i familiari e los otros instrumentistas hanno tomato questo strumento e provandolo era uno strumento che non valeva nada, era uno strumento, un malo strumento. Era soltanto lui con la sua bravura che faceva suonare lo strumento in quel modo. E quindi la delusione, la cattiveria con tutti volevano tomare questo strumento e poi lo strumento non era nada, non valeva nada. Ecco come delle volte il feticcio può essere malo, perché Claro. todos davano la bravura soltanto allo strumento e non all'istrumentista. E questo è un caso che successe nella vita reale. Mira, me recordó la historia de Paganini, ¿no? Paganini. Pa- Sì, sì. Paganini. Questo è molto... Lo mismo, decían, Paganini tenía un pacto con el diablo, ¿no es cierto? Eh sì, Esto invece forse il patto lo teneva con Dios, questo strumentista di Roma, perché il suo strumento di Paganini era un buon strumento e Paganini era Paganini,
ma questo strumentista era un orchestrale, non era un concertista solista, ma era Claro, el de Paganini molto bravo. un Stradivarius, ¿no? Un Stradivarius era de Pagliario. Paganini, era un Questo invece era Stradivarius. uno strumento Patricola, una marca italiana Patricola, che è buona ma non è Stradivari. No, no un Ed era Stradivarius. addirittura uno strumento anche malo della Patricola, neanche il mejor, era un malo strumento, eppure suonava molto bene e generava questo appetito, Envidia. questa invidia. E invece poi lo strumento non valeva nulla. Era lui che era Era bravo. él que era seco nomás, no era el instrumento. Todo piensa Claro. que era como un instrumento Bueno, mágico, Sì, sì, sì. como la ahí el pluma de objeto, Dumbo. ahí el objeto de el acto de conciencia y el objeto, bueno, era el instrumento, pero sobre todo la virtuosidad del maestro, ¿no? El maestro de Fagot era un virtuoso, ¿no? Entonces, ahí no hay fetiche, no hay fetiche. La gente pensó que había algo raro ahí, Eh, pero, pero no, era Sí. simplemente su virtuosismo. Que aveva venduto l'anima al diavolo, no, Abraham. dicevano che lui stava oppure l'ultima Sergio, Felix Mendelssohn Bartholdi, i suoi detrattori, si dice, Los detractores de Mendelssohn. dicevano che lui era bravo perché aveva la plata per pagare l'orchestra e quindi era bravo per quello, quindi una follia, proprio la loccheria massima. Cioè, se tu mi dai quell'orchestra e quella plata, io non divento Mendelssohn. Eppure all'epoca in cui Mendelssohn Era visse, hebreo. sì, Hebreo, all'epoca in cui sí. Mendelssohn visse, aveva questi detrattori che dicevano che lui era bravo soltanto perché Ah, que se c'era. le es fácil ser bueno así, si total con esta plata tú le pagas a la orquesta y listo, la orquesta es comprar. Y Adriano dice, si yo tengo la plata de Mendelssohn, no E puedo, l'orchestra Mendelssohn y la non orquesta diventa Mendelssohn. tampoco, o me Claro, transformo en Mendelssohn. claro, tenía medios para hacerlo, pero tenía la varita mágica. La varita Sì, mágica sì. era más que los medios, Dentro la digamos. Los medios cabeza. también, Pues fégato. pero el Comunque, virtuosismo, Sergio, digamos, el virtuosismo es la varita mágica, es su virtud, La digamos, varita como también, la que es como chica. Hay que la la varita varita grande. del director de orquesta. Es como un mago el director de orquesta, si es que es mago, que consigue mover la orquesta como corresponde. Sergio, hablando de esto, appunto, el recuerdo della conciencia, mi viene in mente toda la mi vida, toda. La serra, Eh? la serra cuando se La despierta. serra di allora, quando io escucho Mozart, ¿no? quando escucho questa sinfonia 40 di Mozart, io penso a una serra, si dice? Invernadero, invernadero, Un invernadero d'inverno con il cielo grigio, gris. gris e una penombra in mezzo a queste piante. È bellissimo, da quando ho 6 anni, quando sento da Brenda c'era, ho pensato subito a quello, anche 2 minuti fa. Dice que se imagina como un invernadero con bruma, unas plantas. Siempre se imagina eso. Da quando ho 6 anni, quando ero pequeño. A los 6 años Questa- tuvo esa experiencia, a los 6 años, la primera Se vez imagina, que, no sabe por qué, pero cuando da quando, da quando ero dice, niño. desde que tiene 6 años siente esa música y se imagina y le y viene le esa viene imagen. eso. Mm. Bueno, el genio de Mozart te transmitió eso a ti, digamos, a todo el mundo nos transmite algo, porque es maravilloso. Sí, dice que tiene muchas, forse Mozart, Pensa, a lo esta mejor Mozart se lo l'abbiamo imaginaba. suonata con l'orchestra della RAI al Campidoglio a Roma, eppure molti anni dopo, e ancora pensavo a quello. Dice que la tocó en el, Questa cosa qui. la tocó en el Campidoglio, en Roma, con la orquesta de la RAI y todo, pero se acuerda de la imagen de chico, no de él tocando en el Campidoglio. Esa imagen Claro. que tiene Bueno, de lo que pasar mucho. leíamos hace poco, ¿no? Que la memoria se va construyendo, sobre todo al comienzo, ¿no? Y ciertas cosas se van construyendo y de ahí para adelante. Pero eso, si se grabó tan fuerte en ti, es la base, ¿no? Para todas las demás representaciones de esa sinfonía, ¿no? Maravillosa. Grazie. Sergio, sempre grazie perché mi fai pensare a tutto questo, è bellissimo, grazie. Bueno, de Muchas eso se gracias. trata, estimular. Pero en realidad con la Connie lo decía estimular, porque esto es como un barniz nomás, pero es para estimular, abrir campos, digamos.
en el campo tuyo terapéutico y Adriano en su mundo, ¿no? Rico, musical. Bueno, un abrazo grande. Ci vediamo, Muchas gracias, Sergio. nos Gracias, vemos. muchas gracias. Ci vediamo. Gracias. El signo este, saludo. Esto, saludo. Esto, unión. En todas partes, Ah, donde lo hagas, unión. unión, unión. Unión, unión. Unión. Ya. Chao. Gracias, Sergio. A Venimos ustedes. en eso. Chao. Chao.